Hola, ¿cómo están? Yo soy Marulina y bienvenidos al video reacción de hoy. Porque lo pidieron mucho, otra vez vamos a analizar una presentación de Forestella. Forestella, que es este cuarteto crossover surcoreano. Tengo ya una reacción a ellos en este canal que te la dejo por aquí. Por acá les dejo mis redes sociales por si tienen ganas de ir a seguirme por alguna de ellas. Y sin nada más que decir, vamos a reaccionar a Shape of You, que es un tema de Ed Sheeran, interpretado por este cuarteto fascinante que les digo, las voces de ellos. ¡Mua! Vamos. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drink it fast and do it all slow. Aclarar algo muy sencillo, pero que Ed Sheeran canta esta canción solo, y de hecho muchos de los covers que ellos hacen pueden ser de cantantes que cantan solos, solistas, entonces hay una sola voz y ellos tienen todo el trabajo de armonizar esto, el bajo haciendo la armonía más bajita obviamente, y le da un peso, un cuerpo hermoso, me encanta. Find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and do it all slow. Ok, la capacidad que tienen para poder cantar desde un lugar de música popular, ¿sí? Bien pop, esa voz que está haciendo. Cuando en las otras reacciones, en la otra reacción que hice del Hijo de la Luna, por ejemplo, los vi a todos súper líricos, y especialmente el contratenor con una voz súper ligera, pero acá se nota ese cuerpo de pop, esa voz de pop, y el bajo, creo que fue el bajo, supongo, o el barítono, el que hizo ese arreglo con M, que quedó precioso. Friends at the table doing shots, drinking fast and do it all slow. Come on, let's start up a conversation with just me. Trust me, I give it a chance now. Take my hand, stop, and the man on the jukebox. Then we start to dance. Now sing. A ver, la voz más alta, que creo que es la del contratenor, anda en la octava 4, sol 4, canta una zona para el contratenor súper cómoda, ¿sí? Cuando para otros hombres es una nota ya bastante alta que está en su primer o segundo pasaje, para él es algo que ni lo despeina, ¿no? Qué profundo que suena. Y además se lo escucha con mucha resonancia. Tiene mucho twang, incluso sonando así de grave y oscuro y profundo, conserva ese twang. Fíjense que excepto el bajo, porque tiene muchísimo grave y muchísimo cuerpo grave, un bajo siempre va a escucharse y notarse muchísimo, porque son graves que no son tan comunes, ¿no? Pero el resto, al menos cuando están cantando en este lugar más de lo popular, donde colocan la voz o tienen calidades vocales más neutrales, no tan óperas y de laringe baja y muy profundas, sino más naturales, medio que esa clasificación de barítono o tenor se empieza a perder, porque por ejemplo recién creo que el que cantó es el barítono, que en canciones como En Hijo de la Luna suena muy profundo y muy ópera, y acá tal vez pasa desapercibido con el otro tenor, incluso podría. Se le nota igualmente que tiene un color más aterciopelado, más llenito, pero puede cantar tonos de tenor sin problema. Por eso digo que la clasificación vocal es más clara en el lírico, y acá se puede empezar a perder un poco esa distinción, ¿no? Pero el bajo no la pierde porque tiene mucho grave. Hay una voz muy agudita que supongo que es la del contratenor, aunque el tenor también tiene muchos agudos, ¿eh? Me encanta cómo suena él en este lugar del canto más contemporáneo. Me encanta cómo le suena su voz ahí, el colorcito que tiene de voz, el flow que tiene para cantar este estilo bien de pop.
sea, no es tan común ver un bajo así en una canción de pop, ¿no? Normalmente a lo sumo te encontrás con barítonos y muchos tenores. Pero el bajo realmente resalta mucho porque le da un color tan... no sé ni cuál es la palabra, ¿eh? I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of the club. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Esa armonía está buenísima. El bajo con una voz muy limpia, no es una voz airosa, está muy limpia, muy bien colocada. La armonía más arriba, se nota que es una voz más airosa, más falsetito. Entonces se genera no solamente de armonía por distintas notas, sino que distintos matices vocales. Y eso hace que la armonía sea mucho más llena, porque cada uno usa una calidad vocal distinta, ¿no? Intenten escuchar a la más aguda y vean que se escucha como más dulzona, porque debe estar más airosa. Yo me jugaría todo para que conmigo se dé un show de navegar. Que solo en busca de ti, amén. Imagino lo que vamos a hacer. Ok, no me había dado cuenta que estaba hablando en español hasta un rato. Perdón, pero... ¡Wow! A ver esto. Andas solo en busca de mí. Yo lo sé. Ok, no sabía que cantaba español también. Interesante, qué interesante. Y también esto, fue con la voz bien colocada como pop. Mamacita, Baby, yo sé. Para. Yo lo sé. mamacita, Baby, yo sé lo que quieres. Yo pide a darte placer. Eres mala serena, la que mis ejes quieren. Es muy tierno escucharlos cantar en español. Es un idioma completamente distinto a lo que acostumbran seguramente. Están haciendo un trabajo increíble. El anterior tal vez tiene una pronunciación un poquito más clara. A él algunas palabras le costaron más, pero igual se escucha lindo porque no pierden su carácter vocal, ¿no? Más allá de que entiendan que está cantando en un idioma que no les es natural para ellos seguramente, y así todo no pierden su carácter vocal, su estilo vocal. Sigue sonando muy bien la voz. Say boy. hablemos de más, agárrame por la cintura y no me sueltes más. Ya lo sígueme, sígueme, No, muero escuchándolos español, me encanta. sígueme. May. Eso es un glissando. Arrastra la nota y sube. La 4, qué lindo que sonó. Push and pull like a magnet. I thought my heart is falling too. I'm in love with your body. Enamorada de tu cuerpo. Bueno, el contratenor, perdón, yo no me acuerdo los nombres, soy malísima para recordar nombres, así que los diferencio por tipo de voz. El contratenor te hace unas raspy voice muy lindas que ya las escuché antes. Creo que fue él, el de recién, que hubo una voz distorsionada al inicio. Ahí, distorsiona, hace constricción y suena súper rockero. Así como puede sonar súper dulce, también te puede sonar súper rockero. La 4, ahí empieza a aparecer su belting ya, tal vez, esa potencia, esa calidad vocal potente. Enamorado de tu mamacita. Me gusta él, el tenor, por las veces que lo escuché cantar solo, usó una manera de cantar como medio ahí con constricción y con una pérdida de aire, pero por estilo, que me encanta, le da mucha personalidad. De tu mamacita. Cuando dice mamacita, que no me sale bien como él, obvio, perdón. Pero eso tiene un poco de constricción y por eso genera ese sonido más sucio, aeroso, pero es por estilo, ¿no? Claro. Enamorado de tu cuerpo. Enamorado de tu cuerpo. Oh yeah. Hello baby, 다른 색깔이 되게 수줍어 보는 No tengo ni idea qué idioma está cantando ahora, pero me fascina. 잤잖아. Hello baby, 다른 색깔이 되게 수줍어 보는 잤잖아. Bueno, ahora agarró como esta sección como más allá del idioma, muy rítmico la manera de cantarlo, ¿no? Muy rítmico, me recordó incluso un poquito a la manera de Michael Jackson, que es muy rítmica, y con como esas solturas de aire. 다른 색깔이 되게 수줍어 보는 잤잖아. Hello baby, 다른 색깔이 되게 수줍어 보는 잤잖아. Hello baby, 다른 색깔이 되게 수줍어 되게 수줍어 되게 수줍어
a la mierda. Se nota además que la están pasando súper bien. Me encanta la dinámica que se genera entre ellos. Todo el tiempo armonizando están, no paran nunca. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Todos son una estrella, los 4. Pero él, me parece que él fue la estrella de... Para mí, opinión personal, para mí fue la estrella de esta presentación, porque siento que su voz se adapta muy bien a la tonalidad en la que están cantando esto. Él como barítono acá pierde esta distinción de barítono en el sentido de que está cantando algo bien pop. Puede pasar tranquilamente por un barítono o un tenor, porque también se nota que tiene unos lindos agudos para este estilo. Tiene el timbre precioso, un timbre precioso para el pop. Me han gustado todos, ya saben que el bajo me encanta, que contratenor con su distorsión también me volvió loca, y el tenor tiene también una agilidad vocal tremenda. Pero él acá, yo compro acá. Hermosos agudos. Love with your body. ¿Quién hizo eso? El contratenor, ¿no? 2.5 ya, bastante alto. Love with you. Fíjense que el contratenor, al tener un rango tan alto, él está haciendo belting en esa zona 2.5. 2.5 es belting para voces súper agudas, por eso lo puede hacer él. Opa, ese final con el bajo ahí bien presente. Me encantó. Cuánta onda que tienen estos chicos. Son una locura, son divertidos de escuchar y de ver, porque además son muy buenos performers. Me encanta cómo les queda el trabajo final que le queda a cada cover. Lo mejoran, pero muchísimo. Los leo en comentario a ver qué les pareció. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.